genera tanta expectativa porque es un banco que se encuentra arraigado no solo en la mente del ciudadano, sino en el desarrollo económico de la provincia. Y lo ha sido así desde hace 58 años. Toda sociedad que requiere alternativas para desarrollarse necesita tener financiamiento. El financiamiento es muy importante. Nosotros siempre decimos que no hay financiamiento más caro que el que no sale en el momento en el que se lo necesita. Y el Banco de Loja lo que vino es a aportar así, y ha sido el surgimiento de muchísimas empresas, emprendimientos. Estaba revisando que la estructura empresarial de la provincia de Loja y del país es 90% micro y pequeño, y ahí es donde más ha aportado Banco de Loja desde hace muchísimo tiempo. Además es una empresa que a su vez también tiene capitales y utilidades que las reinvierte que se reinvierten en la ciudad, en la zona. A tal punto de importancia tiene el banco, Freddy, que aproximadamente el PIB de la provincia de Loja, el Producto Interno Bruto de la provincia de Loja, está en el orden de los 2.000 millones de dólares, un poquito más, un poquito menos, ¿no? Y solo el Banco de Loja tiene activos por 1.000 millones de dólares. Entonces uno se da cuenta de la importancia y el peso que tiene una institución como Banco de Loja dentro de la economía local. Es que nunca nadie se hubiese puesto a pensar o imaginar que la gente pobre es la que más defiende al banco o sea, un pobre defendiendo a un banco como que no es natural, ¿no? O sea, la verdad es esa, economista, perdón, no es natural pues, que un pobre esté defendiendo a un banco, ¿no? Pero en Loja es un caso sui generis, ¿no? Es un caso sui generis porque es un banco cercano. A veces se los ha Esa atenizado es al la palabra, banquero, ¿no es esa es la cierto? palabra. El banco es un banco cercano y es un banco que le permite a Amigable, claro. la ciudadanía acceder a algo que no podían acceder antes. Entonces está en diferentes agencias en los cantones pequeños y pueden acceder a crédito. Es otra de las cosas. La cercanía no solo está en el orden físico, sino la cercanía también es porque quienes toman las decisiones de otorgar el crédito conocen la realidad, conocen a la persona, conocen al entorno, y por lo tanto la relación, porque recordemos que al final de cuentas otorgar un crédito es un tema de confianza entre una parte y otra. Eso se lo puede hacer si existe cercanía. Por eso se defiende al Banco de Loja, porque si es absorbido por una institución que es muy grande, es el mejor banco del país según los números. O sea, Banco Pichincha también es un banco O grande, sea, muy muy grande calificado. y muy calificado, pero el riesgo y la preocupación que tenemos el sector productivo es que se vuelva impersonal. Es decir, los créditos ya de ciertos montos se aprueban en un lugar donde no se conoce el entorno. Esa es la preocupación Sí, sí, un poco el lógica que miedo, tiene el ¿no? sector productivo. Un poco el miedo, es verdad. Yo he conversado, he tenido la suerte, el honor de ser amigo de ejecutivos, sobre todo de agencias. O sea, obviamente aquí el querido amigo, ingeniero Leonardo Borneo, un hombre a quien yo aprecio y quiero mucho, porque con él hemos sido amigos, nos ha ayudado, nos ha servido. No, no es que nos regala nada, ¿no? Pero lo que usted estaba hablando, esa relación dialógica no es fácil. Y en cambio otros gerentes dicen, es que hermano, no saco nada. Por ejemplo, yo no te puedo ayudar ni con $100. Pues si no me aprueban allá, yo aquí no sé. Entonces, han renunciado incluso. Han renunciado porque dicen, no, pues yo quiero servir al pueblo de lo... Yo conozco lo pagador, que es la gente pagadores, que son... Imagínate, pierdo ese cliente porque lo tengo que mandar a Cuenca, a Guayaquil, a Quito, a que me aprueben. Mejor cogían sus 4 maletas y se largaban. Y en serio lo hacían. Buenos días, la persona que está en la línea. No, no lo hice demorar ni media hora. Pero yo creo que eso ha sido lindo para el Banco de Loja. Y esa es la razón por la cual es tan arraigado. Además que los números son muy buenos. El Banco de Loja es uno de los mejores bancos del país. ¿Por qué cree usted que lo quiere fusionar el Banco del A Pichicha? ver, ¿Exceden gastos de todas maneras no, administrativos? no. A ver, Entonces, ¿por no, qué? a mí me visitó, como visitó a algunos empresarios en Loja, un representante del directorio del Grupo Pichincha, Ya. a contarnos, y creo que eso estuvo también bien, a un poco socializar la idea que tienen ellos de esta fusión. Y lo hacen por una estrategia corporativa. El Grupo Pichincha tiene muchas empresas,
y muchas vinculadas al sistema financiero dentro y fuera del país, y por lo tanto para ellos dentro de la estructura les resulta más eficiente, en vez de tener tantas entidades, agruparlas bajo una sola figura jurídica y de esa manera poder tener un mejor control corporativo. Esto es un asunto netamente de un modelo empresarial antes que por un tema financiero, de operación, de eficiencia. Pero lo normal es hacer una diáspora empresarial para eludir. Hay diferentes, es que depende de la visión, ¿no? Hay otros que lo que buscan es diversificación, que es lo que usted dice es diversificación. Sí, sí. ¿Por qué? Porque de hecho Banco de Loja y Banco Pichincha van a diferentes segmentos, no compiten, más bien se complementan, si uno lo analiza ya desde un punto de vista comercial, no hay competencia. Sin embargo, esa es la visión que ellos tienen, la estrategia que quieren hacer, y es por eso que como propietarios del 56, me parece, por ciento, quieren plantear la posibilidad de realizar una fusión, porque los números, por los números no hay lógica. El Banco de Loja es un banco AAA con una tasa de rendimiento, una ROI que se llama en términos técnicos de casi el 13%, es de las más altas. Quieren ganar más seguramente. Entiendo que sí, porque lo que se busca siempre es generar eficiencia empresarial, pero lo que les decimos siempre es, y esa es una de las cosas que indicábamos, a ver, hacemos nosotros siempre votos, las cámaras de la producción que estamos tras de esto, no somos los accionistas. Lo que pedimos a los accionistas es que analicen no solo la eficiencia empresarial, sino el impacto en el entorno en el que se ha desarrollado el Banco de Loja. Bueno, eso es lo de menos seguramente para un empresario. No siempre, sabe que más bien es al revés, Freddy. Poco a poco ha ido cambiando esto a lo largo de los años y la mayoría de empresarios hoy día entiende. Sí, yo trabajo mucho con empresarios y la mayoría de los empresarios están muy sintonizados con su entorno, porque hemos logrado entender a lo largo de los años que el entorno es muy importante para que la empresa también surja. Si esta empresa está en un entorno deprimido, ¿cómo va a poder desarrollarse adecuadamente? Por lo tanto, también hay que tener un crecimiento hacia afuera. Ya, claro, y hoy día, armonioso. Es que tiene que ser armonioso, ¿no? No puede ser, esto es de equilibrios, no puede haber, si alguien crece mucho y los demás no, al final eso tiene un punto de inflexión que va a reventar por algún lado. Buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. Muy buenos días, mi doctor. Lo que estamos conversando del Banco de Loja, los accionistas en su debido tiempo hicieron la negociación de vender sus acciones. Entonces, como vendieron las acciones, ahora el Banco Pichincha es capitalista, entonces él va a decidir. Pero ellos no pensaron en los cuentaahorristas. Los cuentaahorristas y Loja lo ha respaldado al banco, 320,000 socios. Pero ellos no pensaron, los capitalistas, en eso, sino económicamente. Me pagan más, vendo mis acciones. Y si ha perdido el gerente del Banco de Loja, no dice nada. Buenos días, gracias. Bueno, amigo, ahí permítame, si quiere usted hágale usted una apología al gerente del Banco de Loja. Es que no tiene por qué, creo que figuretear, banderearse. Él es un empleado del... Él es un ejecutivo y un alto ejecutivo que Claro. ha estado muchos años, y eso también ha sido, creo, uno de los éxitos del banco, mantener una administración eficiente durante muchísimos Y esos son los años. primeros que iban a volar. Eh, La verdad es esa, economista. Mire, el de acá es un tema entre La cabeza accionistas. era la primera que iba a Mire, volar. acá es un tema entre accionistas. Claro. Nosotros no podemos, no deberíamos, es mi criterio personal, satanizar a quienes en su momento, hace más de 30 años, vendieron una parte del paquete accionario. Eso es un tema normal en el mundo empresarial. Negocios de Las acciones van bien. Lo que se requiere hoy día, ¿no es cierto?, es dentro del marco de la ley, se debe buscar siempre. Yo entiendo que ambas instituciones, que son muy serias, tanto Banco Pichincha como Banco de Loja, son muy serias y muy solventes, van a estar dentro del marco de la ley para tomar las mejores decisiones. Lo que se busca también es escuchar, y lo que pretendemos es que se escuche también a la otra parte, es decir, a quienes son afectados. La palabra afectación no siempre es mala, también hay afectación buena y afectación mala. A quienes se sienten afectados o se verían afectados por un cambio en la lógica, en la dinámica, en la visión
de Banco de Loja bajo otra estructura. Pero como digo nuevamente, no podemos satanizar, es decir, quien vendió hace 30 años en una realidad de hace 30 años no es la misma de la de ahora. Por lo tanto, no podríamos nosotros decir, este es el culpable. Yo creo que más bien es sentarse a hablar la realidad de este momento. Muy bien. Y en el caso de los ejecutivos, por supuesto, ellos están haciendo su trabajo, ellos están manteniendo el banco. Y también desde el primer día que salió esta novedad, creo que es tarea de todos decir que el Banco de Loja es un banco muy solvente, que bajo ninguna circunstancia está en riesgo el capital de los contrarristas que tenemos ahí, operaciones desde hace muchísimos años. Vamos ahí para cerrar este tema. Se suspendió Conocimos que sí, la Junta de Socios. La Junta de Socios, la asamblea, la reunión. Bueno, se suspendió sin fecha todavía. Sí, mira, a ver, esto es un bonito ejercicio porque al final el Banco de Loja, como cualquier otra empresa, esto es una compañía y por lo tanto también tiene que estar acorde a la ley de compañías. Y la ley de compañías tiene los artículos claros y un reglamento sobre lo que son las juntas generales. Y las juntas generales no es otra cosa que reunir a todos sus accionistas para tratar temas previamente establecidos y generar ahí la discusión y la votación. Entiendo, eso es lo que ha circulado. Entiendo que, y es verdad, en el primer punto decía, conocer sobre el proyecto de fusión. Y solo se puede votar sobre aquello que se pone allí. No decía resolver. No decía resolver. Por lo tanto, la reunión era conocer el proyecto y decir, ok, damos por conocido, pero no había una resolución. Y lo que se necesita para que pase al proyecto de fusión a iniciarse, entre otras cosas que faltarían, es que haya el proceso de resolución. Entiendo que ahora mismo estarán modificando eso para una próxima fecha, pero como digo nuevamente, eso es un asunto que lo hará internamente. Pero es interesante el tener en cuenta cómo es la actividad, cómo es la dinámica de las juntas de socios y las resoluciones que deben tomarse en ellas. Ya, muy bien. Perdón, además de que la Junta General completa, estamos hablando de cerca de 800 socios, ¿no? Por lo tanto, es un ejercicio bastante complejo. Ya, listo, economista. No, ahí está bien, quedamos otra vez. Yo creo que ya no estamos tanto en ascuas porque el tiempo no será tan perentorio, sino que tal vez tardarán un poco más en tomar la decisión, pues si se lo llevan. A ver, también es importante, creo que para terminar esta parte, Freddy, el decir que en un proyecto de fusión de una entidad tan importante como Banco de Loja y que forma parte del sistema financiero nacional, el proceso no es de hoy para mañana. No es que si en 15 días se aprueba el proyecto de fusión, ya deja de ser Banco de Loja. De ahí falta una junta del Grupo Pichincha, del Banco Pichincha, para aprobar la fusión hacia ellos. Luego ese documento debe ir a la Super de Bancos. La Super de Bancos revisará si está dentro de los términos legales, tomará su tiempo, entiendo que un par de meses, regresará y recién ahí inicia el proyecto. El proyecto, con todo lo que implica, imagínense lo que es todo activos, pasivos, patrimonio, cuenta ahorristas, estamos hablando de 1 año y medio a 2 años. Una vez elaborado el proyecto final, regresa a las juntas de socios y ahí sí se toma la decisión. O sea, es decir, todavía hay un camino largo, pero mientras tanto, el Banco de Loja, entiendo, seguirá siendo un banco muy sólido que nos sirve a los lojanos. Claro, lo que hay que evitar de todas maneras es que dé el primer paso para ese largo recorrido. Ojalá los socios tomen la mejor decisión para el banco y para Loja. Muy bien. Es una percepción, economista, es una percepción mía, de la gente. Nosotros solo tenemos una mirada superficial. Ustedes tienen ya un análisis más objetivo, más serio, más técnico, con indicadores. Esta feria es multitudinaria. ¿Por qué razón? ¿Es cierto eso en primer lugar o no? Sí, mire, los números lo dicen. A ver, ya ve, ahí está. Mire, la Feria de Loja es una feria multisectorial. Ya ve. Y es una feria que nació comercial hace 196 años y sería una locura eliminarle la parte comercial, porque eso es lo que la mantiene. ¿Cómo? ¿Por qué a alguien se le ocurrió que? Porque a veces creen que Feria de Loja es un festival de música que debe tener algo de comercio. Más bien, eso es así un error. inició la feria a propósito. La feria empezó como un tema comercial, 100%, porque era lo único que había alrededor cuando... ¿Cuándo nació eso de los shows artísticos? A ver, le voy a contar la historia, ¿no? Sí, por favor. A ver, Feria de Loja nace se la firma en 1829, nace en 1830,
como una feria comercial y agrícola, porque Ya, lo que antes de que el Ecuador sea Ecuador. sea Ecuador, y Ya. agropecuaria, básicamente, y el comercio venía Ya. del norte del Perú, y empezó a crecer así. En la década de los 60 y 70 empiezan las cabañas show, que era alrededor de la feria hacer un evento, 2 eventos, que normalmente me dicen en ese tiempo que lo hacían, por ejemplo, en lo que es hoy día el colegio La Dolorosa, que antes era La Salle, me parece, de los hermanos cristianos, me parece que era, hacían allí, hacían en otros lugares, empezó así. Cuando ya se pasa al complejo ferial en la época de los 80, Bueno, la feria deambulaba por todo Loja. no, miren, empezó, y hay unas fotos espectaculares de la Feria del Centenario en 1930, que se la hacía en Santo Domingo. ¿De los H? No, en el parque, frente al Banco de Loja. Ya, pues hable serio, Héctor. Se la hacía en el Parque Bolívar. Por ejemplo, la historia de por qué la calle de los Ahorcados nace de un incidente de Feria de Loja que se desarrollaba en el Parque Bolívar. Luego hubo un tiempo en el Parque Infantil, otro tiempo estuvo en San Sebastián. Inició también en el Parque Central. Las primeras ferias fueron alrededor del Parque Central, que era lo único que había en Loja. Luego, y hay un documento en el que nos basamos para tener los indicadores de medición de ahora, la feria se la realiza en la 24 de mayo, en la década de los 70, en la calle 24 de mayo. Ya, 24 de mayo. Luego, en algún momento, la feria se la hizo en la cancha de fútbol de La Salle, del colegio La Salle ahora, Ya. ahí en la Avenida del Río, y en un tiempo también en el colegio técnico. Ya. Luego ya, cuando Velasco Ibarra da fondos El técnico debe haber sido el lugar más adecuado para la feria. En su momento sí, es uno de los momentos que Claro. lo hicieron. Y luego ya pasa al actual complejo ferial, obviamente todavía en condiciones no adecuadas, pero a partir de allí se afinca ya, en algún momento se hace el cerramiento y se empieza a hacer los conciertos. Pero claro, como todo tiene que tener un equilibrio, se generó a veces un desequilibrio, que fue el error que cometieron ferias como la de Durán, que fracasaron por haber confundido, era muy buena, y hubo que regresar al Génesis. Por lo tanto, Feria de Loja es una feria que tiene cultura, música, por supuesto que son importantes, pero sobre todo comercio, emprendimiento, que es diversión, es una feria familiar, gastronomía. Fíjese que esta feria, este año, hemos sentido nosotros un incremento de visitantes a Feria de Loja con respecto al año anterior. Y eso le decía, eso se lo Solo percibe. ayer. Ahora, Solo pero ayer. ¿por qué cree usted que se produjo? Por varias razones. La primera es porque es una feria arraigada en el ADN y está vinculada. Eso es del partido de gobierno. En el ADN de Lojano. Y además tiene 196 años de historia, por lo tanto hay una inercia. 196. Pero sobre todo está muy vinculada a la Virgen del Cisne, a la devoción de Nuestra Señora del Cisne. Si no hubiese sido ese vínculo, esto no hubiera durado 196 años. Hubiese fracasado. Hubiese terminado en el tiempo, se hubiera reinventado. Hay un predominio religioso, ¿no? 100%, no, y además comercial. Entonces, pero primero entiendo, pues la partida es lo religioso. 100%. O sea, la primera razón y por números que atrae turismo de todo tipo a Loja es Nuestra Señora del Cisne. Claro, porque ellos vienen a ver la Virgen y van a la feria. De paso van a la feria y de paso comen, están por acá. Hacen turismo religioso. Y lo interesante es que, en cambio, luego de la fiesta de Nuestra Señora del Cisne, que es hoy, el 8 de septiembre. Hoy estamos de fiesta. Sí, estamos de fiesta. Sí, cómo no. Luego ya en esta semana que viene, donde ya no hay fiesta, en cambio ya hay la presencia de feriantes, o sea, gente que viene a comprar, que viene a ver, que viene al emprendimiento, que viene a las diferentes actividades, y eso al final es una feria. O sea, a partir de mañana se siente un poquito el bajón. No, más bien sube. Ay, ya no es increíble. Más bien sube, ¿por qué? Porque es la última semana de feria. El día más visitado... no, pero yo me refería al tema religioso. Eso sí baja. Por eso. Pero se compensa en cambio con la parte comercial. La feria, al ser una feria larga, es muy dinámica, ¿no? O sea, vienen en cambio civiles de
de otras ciudades, de otros cantones. De la viene- provincia de Zamora, de la claro, provincia bien. del Oro, los cantones de la Ya, provincia de ya, Loja. Por muy ejemplo, bien. ayer tuvimos muchísimo Ya. visitante, de hecho, que mientras hacíamos las encuestas que solemos hacer, había gente de Ibarra, de Riobamba, de Santo Domingo de los Áchiles, del Perú, muchísima Bueno, gente este año. basta ver los buses Cuenca estacionados. hay una relación Yo vi los buses muy estacionados. fuerte, muy fuerte. De Entonces, cantidad de buses. mire, hay 2 días, los dos días más visitados de Feria de Loja es el domingo cercano al 8 de septiembre Ya. y el último día de feria. O sea, el domingo fue Ayer. ayer. Razón. O sea, ayer tuvimos en el complejo ferial 35,000 visitas En un solo día. en un solo día. 35,000 visitas. Y el último día de feria, más o menos por ahí circulan 50,000 personas. Solo en esos 2 días, ¿no? A lo largo de toda la... ¿Habrá otra feria en el país que le iguale a esta? No, en números no. En números tanto en expositores, en visita, en movimiento comercial es la feria más concurrida, la más grande en esto. Al final termina siendo una feria. En América hay pocas ferias multisectoriales que no debe confundírselas con ferias especializadas. Hay, por ejemplo, hay una muy grande, quizá en números más grande que Feria de Loja, que es la Feria de Azuero. Azuero es una población en el norte de Panamá. Yo dije del alcalde de Macará, pero De no. Macará, de Francisco. Claro, no, pero No, se llama Azuero la ciudad y además ellos son aliados nuestros en la Asociación Internacional de Ferias. Es una feria muy parecida a la nuestra, pero claro, las condiciones del norte de Panamá es completamente diferente, una ciudad mucho más grande, así que ellos tienen cifras mayores. Feria de Loja y hay una feria en Bolivia, en Cochabamba, que es la feria de Feicobol, se llama, porque son las siglas de la entidad que lo organiza, que es parecida, como decir, Corporación de Ferias de Loja, y aunque tiene una connotación un poquito más cultural, otra feria parecida es la feria de Cosquín, en Argentina, Son las ferias multisectoriales que han logrado mantenerse en el tiempo y que son las más grandes. Y que, claro, la técnica y los asesores que conocen mucho de esto, lo que indican es no tenemos que cambiarle el génesis de esto, el no hay que formato. transformarla, sino más bien hay Claro. que fortalecer lo que se tiene. Ya. Pero está quedando corta, pequeña el espacio. Bueno, va creciendo, ¿no? Va creciendo. La gente. Mire, poco a poco Feria de Loja empieza a tener números similares a prepandemia. O sea, antes de la pandemia, ¿no? Ya el año pasado lo superamos, pero es un proceso que implica, como digo nuevamente, no solo es un evento. Lo importante es que hemos logrado entender que Feria de Loja no solo es el evento, sino es lo que pasa antes del evento y lo que viene después del evento. En Feria de Loja se validan muchos proyectos que luego se han convertido ya en eventos propios. Voy a poner un ejemplo, las tiendas. Hace unos años nos inventamos el tema de crear una tienda Feria de Loja dentro de feria. Funcionó y hoy día la tienda Feria de Loja ya no es una red de 12 tiendas. Entonces, son cosas que van creciendo, ¿no? ¿No será de ir quitando un poco de ropa, economista, y meterle más otras cosas novedosas? Mire, veo mucha ropa. Muchísima ropa. Y si usted se da una vuelta por todas las ferias multisectoriales del mundo, va a encontrar muchísima ropa. Estará la gente desnuda. Es lo que más mueve. La industria textil es la que más mueve. Nosotros no podemos... Pero esta feria no debería, pues, privilegiarse otro tipo de exposiciones, ¿no? O sea, hay mucho, ¿no? Ya Si va a usted notar, ve. Es el análisis que hemos hecho. Ya ve, ahí Hay está. mucho... No he conversado con usted ni con nadie Hay antes mucho de ropa, pero hay mucho de otras cosas. Por ejemplo, usted va a una nave de emprendimiento súper grande, usted va a un tema de la parte empresarial, Sí, pero es un tema de oferta y demanda sí, también, pero es ¿no? posible que haya otra gente que se quede con otras cosas. Sabe que la mayoría que se queda es textil. Porque todo lo que está lleno ya es de ropa, pues. Buenos días, 725-47, lo escuchamos. Adelante. Muy buenos días, doctor Aponte, un gusto saludarlo y al señor del Comité de Ferias, pues una sugerencia nomás, pues que sí valdría que con todo el dinero que recaudan de todos los años se le den un poquito mejor las instalaciones, den mejores para nosotros los usuarios poder ir a disfrutar una verdadera feria, que estén todo en orden, todo arregladito y además pues sí da un poquito este año de que desear porque como lo dicen es feria internacional, pero se ven personas que pasan en los mercados ahí mismo en la feria, entonces sí faltaría un poquito más de hacer, qué sé yo, las invitaciones a los respectivos
personas de distintos países o de distintas ciudades para que vengan acá a ocupar también esos stands y vengan a promocionar los productos que tienen. Sí. Eso nomás, y pues bien, y también transparente en las cuentas, pues que recauda la feria todos los años y no se ve ese dinero o en qué se lo gasta. Gracias. Muy bien, bueno, muy bien. Parece que está entrando otra llamada, economista. Permítame para poderla superar. Persevere ahí, por favor, en la llamada que estaba haciendo en el mismo teléfono y le damos paso inmediatamente. Caso contrario, vamos, buenos días, le escuchamos, adelante. Muy buenos días. Mire, yo quiero hacer un reclamo de veriedad. Anoche habían cerrado la vía de subida en la parte del complejo ferial y desviaban el tránsito por esa callecita que es por la Ciudadela, creo que es, no me acuerdo el nombre, bueno, es una calle que baja hasta un puente donde se vira para coger el redondel de Pitas. Créamelo, que nos demoramos 1 hora exactamente en salir de esas 4 cuadras. Era terrible y no había absolutamente quien de tránsito. O sea, debes tomar en cuenta todas esas cosas, la verdad. Sí. Terrible, un caos horroroso. Muchas gracias, mi señora. Muy bien, es verdad. Vamos con la otra línea. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Hable, por favor. Buenos días. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, doctor. No sé si me escucha. Sí, le estamos escuchando perfectamente bien. A ver, solamente por hacerle una pequeña, por hacerle una sugerencia al economista. El día sábado, en el evento que existió, creo que hubo una situación bastante compleja en el tema de ingreso al evento que se realizó de artistas. Se comenzaron a vender entradas y cuando en realidad yo acudí con mi esposa y mi hija a querer entrar al evento, las puertas de entrada al evento se encontraron cerradas y había un río de gente. Creo que entraron a la fuerza, no sé si tumbarían la puerta, abrieron la puerta, pero el hecho es que yo me quedé con mis entradas, me tocó regresarme con mi hija porque no había la posibilidad de entrar, ahí estaba sometiéndola quizás a mi hija o corriendo el riesgo de que nos hubiese pasado algo porque era un río de gente que quería entrar a ver el evento de Byron Caicedo y de los Búfalos. Eso es, doctor, lo que le quiero decir y le indique al economista. Ahí le he subido las fotos de las entradas que yo adquirí. Eso nadie me va a devolver, creo, ¿no? Muchas gracias. Podemos empezar por la última. Sí, por favor. Podemos empezar por la última. Sí, por favor, porque es el tema central incluso de la entrevista. A ver, mire, efectivamente el día sábado... A ver, economista, permítame pasar la última llamada telefónica, ¿de acuerdo? Voy a anotar todos los temas para no olvidar. Sí, para que ustedes se explayen las respuestas. Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Gracias, Freddy. Mi llamado muy educado, muy placentero, si cabe el término, al economista. ¿Cuándo se va a acondicionar el lugar de los espectáculos artísticos? Mire que ya se ofreció en años anteriores hacer la cubierta, dotar de servicios higiénicos apropiados para los asistentes, pavimentar bien el patio, incluso hacer una serie de graderíos movibles tal vez, porque cuando no funciona esta platea que es para los espectáculos en el resto del año o demás ocasiones se lo utiliza como un estacionamiento. Es decir, si nuestra feria es tan importante a nivel no solo nacional e incluso internacional, pues se debería dar ese tipo de atención, sobre todo al turista. Miren que prácticamente cuando llueve es terrible ver cómo está la gente parada ahí por espacio de 5 o 7 horas y en una situación bien incómoda que en realidad no es correcto. Gracias. Perdón a usted. Ahora sí, economista, abreviemos en las respuestas. Ya, bueno, vamos a procurar ser bastante resumidos. Bueno, con respecto al incidente del sábado,
La Corporación de Ferias de Loja desde hace varios años viene en un proceso de invitar a empresarios a que formen parte de noches de feria y sean ellos quienes organicen noche de feria. ¿Y ha dado resultado eso? Muy buen resultado. ¿Por qué? Porque hay que entender una cosa. Porque ustedes se deslindan de responsabilidades. No, sino que lo que estamos haciendo nosotros es cumplir nuestro rol. Le voy a poner un ejemplo, Freddy. El producto emblemático de Feria de Loja es el bocadillo. Estamos clarísimos en eso. Sí. Nosotros como corporación, ¿compramos bocadillo para vender bocadillo? No. Lo que hacemos es crear las condiciones para que los productores tengan la posibilidad de vender bocadillo a los visitantes. Ya. A los emprendedores no les compramos el producto para venderlo, les damos las condiciones Solo para el que lo espacio, hagan. ya. Ustedes venden espacios. Pero hemos estado obligados durante algunos años a ser nosotros quienes comprábamos música para vender música. Ya. Lo lógico es migrar a una lógica que la venimos ya haciendo, A que es tercerizar, digamos. que sean los empresarios que conocen del tema, que dinamizan la economía, que sean quienes empezaron ahora y en el Arriesguen. futuro serán los que organizan, bajo ciertos estándares. Lo que sucedió la semana pasada, el sábado, fue un error, porque la empresa que fue Narros Producciones, que hizo un gran show con el Chicha Fest, fue un show muy bueno, de mucha calidad, por eso atrajo mucha gente, cometió un error en la puerta de entrada. Cuando hubo aglomeración de personas, que suele suceder, el protocolo nuestro dice que hay que abrir las puertas para liberar eso y continuar con el proceso. Pero se cierran las puertas a tal manera que se genera la aglomeración. Ahí ingresa gente indeseable, gente que lo que quiere es entrar a la fuerza, y fue nuestro equipo técnico quien retiró las puertas. No se derribaron las puertas, pero por supuesto hubieron personas que sufrieron empujones No a las puertas, pagaron ahí. obviamente. Eso fue una cantidad mínima, realmente eso no importa mucho. Lo primero que hay que ver es la seguridad de la gente que ingresa. Por lo tanto, Ya. les pedimos mil disculpas a aquellos que se vieron afectados. Por cierto, el señor que llamó, si tiene entradas, se quedó con las entradas y no puede ingresar. Claro que sí, tenemos la obligación de devolverle. Así que él, por favor, puede asistir, puede acudir a Feria de Loja y nosotros ¿Y tienen haremos... otra entrada para los espectáculos independientes? O sea, son 5. No hay. A ver, los espectáculos a partir de ahora se revisan en la puerta principal, pero en la zona de la explanada hay 5 puertas. Realmente hay una cantidad muy grande de puertas. No, fuera. Por ejemplo, esa puerta grande que hay yendo al paraíso, esa no la abren ustedes. No, porque esa es la puerta técnica de emergencia. Hay que tener puertas de entradas y puertas de salida. Nosotros tenemos 9 puertas de salida por Solo es de emergencia. Esas son puertas de Que emergencia. casi nadie la conoce porque no hay una señalética. No, es que esa no se la promociona porque no es una puerta de entrada, pero cuando usted No, está pero dentro puede del evento, salir. sí, por supuesto, y en el evento se dice que hay tantas puertas de emergencia Que y se yo he abren visto cuanto... que está eso ahí, ese callejoncito que la gente se empuja. Y digo, y si hay una emergencia, ¿por dónde No, sale la gente? hay 9 puertas de emergencia. 9 9 puertas de emergencia por donde las personas pueden salir. Eso pero, no, pero revise la señalética, economista. siempre se la revisa y se la va incrementando. Ahora, volviendo al tema que dicen las personas, y aquella persona que llamó y dice, las mejoras en el complejo ferial son evidentes. O sea, nosotros recibimos un complejo ferial que era piso de tierra, que no tenía techos. No había alcantarillado, no había sistema eléctrico, sí. no había naves, no había Todo patio era de lodo, comidas. eso era verdad. O sea, y en estos años, con recursos propios, no se recibe fondos públicos. La corporación, su principal proyecto es repotenciar, pero tiene 50 proyectos más. Apoyo a emprendedores, tiendas, oficinas en el exterior, apoyos de emprendimiento. Y también, Freddy, ¿Y dónde están los bocadillos, economista? en varios lugares. ¿Por qué no poner ahí una especie de paraguas o de domo ahí? Cuando llueve, pues la gente se pega. Próximo año, una de las inversiones que vamos a hacer el próximo año es generar un bulevar mucho más grande para el área de bocadillos, que fíjese que en vez de ir disminuyendo, va creciendo. Para aquella persona que nos decía, ¿qué pasa con las cuentas? Nosotros, 2 días después, y eso ya es una tradición. 2 días después de terminado el evento ferial, damos nuestro informe de ingresos y gastos. Cuentitas alegres. Luego de Claras. eso, pasa la Junta de Socios y ustedes revisarán en nuestra web todos los años que se encuentra el informe anual. La gente dice, ¿qué hace con la utilidad de Feria de Loja? Feria de Loja es uno de 50 proyectos.
al final se consolida como cualquier empresa, la corporación es una empresa, solo que no reparte utilidades, por eso se llama sin fin de lucro. Al finalizar el ejercicio económico, la corporación le presenta a sus socios los estados financieros y ellos deciden la reinversión que se hace. Y dicen, este año vamos a hacer tal cosa, este año lo otro. Por ejemplo, terminado Feria de Loja y el 2026, empieza la repotenciación de la explanada de conciertos. Ya tiene que ser algo más decente, seguro. Mucho más grande, es más ¿no? seguro, con mejores condiciones como para hacer otro tipo de eventos. Es por eso que hemos venido preparando a los empresarios para que ellos sean los actores. Por ejemplo, este año tenemos el cerramiento ya de la explanada. Hemos reducido en 90% el ingreso de licor clandestino que había por el río. Esto tenemos que ser sinceros, y es un tema de salud pública. Eso también ha permitido que el empresario lojano tenga la certeza que solo la cantidad de personas que están en la explanada son aquellas que pagaron por su ticket. Recuerden que nosotros, al ser una entidad que no recibimos fondos de ningún lado y por estatuto no podemos subsidiar eventos artísticos. Los eventos artísticos tienen que pagarse solos. ¿Y sale la gente borracha de ahí? A ver, obviamente es un evento y además esto también... ¿Cómo se llamaba el artista que atrajo tanta gente? Era un mix, había Byron Caicedo, María de los Ángeles, Los Búfalos, era un mix muy interesante que llevó 15,000 personas, ojo, ¿no? Que es el aforo máximo que tiene el complejo ferial. Pero le voy a hacer un paréntesis ahí, con todo el respeto, el cariño del mundo, que no es mío, ¿no? No es mío. Un amigo dijo, comentando la estampida humana que se había producido. Fueron 500 personas, no fue una tan... Pero así sean dos, hay que controlarlo. Exactamente. Así es. Es un acto irregular. Que ya está ahora revisado. Hoy tenemos una... Siempre esto es un proceso de mejora continua. Hemos hecho hasta ahora, desde que hay Corporación de Ferias de Loja, 59 conciertos. La primera vez que sucede un incidente de estas características, inmediatamente ponemos a revisión todo el plan de seguridad y tendremos ya los correctivos para el siguiente. Claro, y este amigo, que ya saben, Loja, café, almuerzo y merienda es política. Dijo, entonces ya ganó el 10 de brillos. Digo, ¿qué tiene que ver eso? Pero es que mire, hermano, 15,000 personas para irle a ver, iría a saberlo. Yo la verdad no lo conozco, no sé quién será el hombre, ni qué música cantará, le juro ante Dios, que no lo sé. Nunca, ni siquiera sé qué música popular. ¿Qué música canta Byron Caicedo? Y ni siquiera me acuerdo. Entonces dijo, no, ya está ganado el 10 de brillos de nuevo. Pero, ¿qué tiene que ver? La política no tiene que ver. ¿Por qué asocias eso? Es que te das cuenta cómo es la afición de la gente a un hombre que... ¿Vos lo conoces? Le digo, no, yo nunca en mi vida lo oí. Dice, entonces ahí está el problema. Entonces nosotros somos 4, pero la multitud lo quieren a ver, esos son los que votan por 10 de brillos, y va a ganar de nuevo 10 de brillos. Dijo, le digo, yo creo que hay que ser serio en esto. No tiene nada que ver el tema artístico con el tema político, la gente tiene sus aficiones y así hay que respetar, pues. Le digo, hay que respetarle los gustos que tiene y qué podemos hacer ahí, le digo, pero otra cosa es la política. Pero bueno, quedó una gran lección, economista. Al final se aprende, ¿no? Mire, o sea, la feria más exitosa cometieron un error. Hubo un error. La feria más exitosa que ha tenido, más multitudinaria. Y esto es un proceso de mejora continua inmediato. Lo que tenemos nosotros es que aprender de este error que se comete, que no había sucedido antes, porque también esto es un modelo en el cual hemos empezado a vincular a empresarios que conocen del tema, algunos no tanto, pero la idea es ir creciendo juntos, por supuesto, bajo los parámetros de calidad. Fíjense que hasta ahora ya van 13 eventos concesionados durante estos 3 años y la mayoría han sido muy exitosos. Pero economista, pues se le puede calificar como un error, nada más así. No, es un error que tiene sus correcciones, por supuesto que tiene. Responde? El empresario responde, nosotros también internamente. ¿Cómo responde? A ver, hay temas contractuales en los cuales hay procesos que se tienen que seguir. No puedo decir ahorita porque como recién hoy día estamos terminando los informes, pero todo esto que como digo nuevamente, muchas veces lo que se ve en redes sociales se maximiza, pero por ejemplo, se habló de que hubo que la puerta fue botada al piso. Nuestro equipo abrió la puerta, que era el procedimiento. Son desarmables. Y tienen que ser desarmables. No puede ser una y están preparados ellos para eso, para esa eventualidad. Para esa eventualidad. Correcto. Y una vez que se superó eso, como digo nuevamente, con todo lo que implicó el malestar para la ciudadanía, las cosas fluyeron y el evento se desarrolló sin ninguna novedad.
Hay que hacer un cambio definitivamente y sabemos ¿Y el cuáles son los escenario puntos. para cuántos espectadores es? Para 15,000 personas. ¿Y entraron 15,000? Entraron 15,000 personas. No obstante, algunos se quedaron. Hay personas que por entiendo, miedo, ¿no? hay personas que entiendo Sí. que ya viendo la aglomeración y todo Exacto. decidieron no entrar por un tema de seguridad. Claro, Esas exacto. personas que no ingresaron al evento, como digo nuevamente, nosotros nos comprometemos con el empresario que realizó esa noche, que tiene que hacer la devolución de esas entradas que ¿Esa será la ciudadanía- mayor sanción o hay otra? No hay sanciones que, o sea, a ver, yo no Pecuniarias me o- gustaría hablar todavía de una Ya, sanción dejémosle ahí, entonces. mientras no tengamos claro, pero hay Exactamente. que hacer correcciones que se están haciendo porque, como digo nuevamente, esto es un proceso de mejora Claro. continua que tiene que generar. Pero miren, en cambio, el protocolo en otros eventos, ayer, el sábado anoche hubieron 15,000 personas, ayer hubieron 35,000 personas en el complejo Frial. Es prácticamente un poquito más del doble, pero se desarrolla sin novedad. Seguiremos evaluando y trabajando para que esto siga siendo como ha sido siempre. Hemos tenido 59 eventos sin un incidente, tuvimos 1 hora, eso nos hace siempre repensar la parte logística. El último tema que no le he topado y que no le doy razón, sino a usted, es el de los juegos mecánicos, estas cosas. ¿Todo fue en orden ahí? Yo ni siquiera los he visto. Absolutamente. Para Siempre que- estamos en un proceso de renovación. El parque de diversiones de este año es un parque que no ha estado en Loja, es un nuevo parque, es un parque ambateño. Y tenemos un equipo que está siempre recorriendo el país buscando e invitando a quienes vemos que son parques buenos. Además hay un proceso de peritaje que es antes, durante el montaje y una vez que entra en operación. Todos los días, cuando la feria abre siempre después de las 10 de la mañana o después del mediodía, dependiendo del día de la semana, se hacen controles y revisiones de todos los juegos mecánicos. Pasa por control de Intendencia de Policía, de Cuerpo de Bomberos que dan los permisos y que nosotros estamos monitoreando siempre. Eso es un tema que también, y además es uno de los atractivos de feria. Por ejemplo, el 20%, según los análisis que tenemos, de la gente que va a Feria de Loja, es decir, aproximadamente unas 60, 70 mil personas van exclusivamente a juegos mecánicos. No, pues debe ser lo más lindo, ¿no? Buenos días. Con esto cerramos, economista. Abrí un ratito para, por si alguien tiene algo UR. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Buenos días, disculpe, le llamo porque ayer hicieron ferias a mí y abrieron el carro y el CIBE. Muchas gracias. Perdón, no le entendí Perdón, no le entendí yo No le entendí. tampoco que ayer parece que dice que le han abierto el carro. Debe haber dejado algo de comer ahí y alguien No, le habrá- pero bien que lo indica, hoy día tenemos reunión de técnica para los eventos de esta semana y yo haré conocer de este incidente para que hay que reforzar también, y ahí nos ayuda mucho, tenemos mucho apoyo del municipio de Loja y de las entidades de control para reforzar. Y también hubo una llamada con respecto al tráfico. Cuando hay tanta gente en el complejo ferial, el protocolo dice que sí, que efectivamente te tienen que cerrar algunas vías, pero pediremos que haya el personal necesario para que no sea tan caótico el paso por las vías alternas. Ah, sí, las vías alternas estuvieron peor que la principal. Es que lo que pasa es que según el protocolo, que no lo ponemos nosotros, es un protocolo que ya lo dicta el municipio de Loja a través de las entidades de control. Cuando hay demasiada gente en el complejo ferial, por lo tanto afuera también hay mucha gente, se bloquean ciertas vías por precaución para evitar posibles accidentes, Claro. al haber muchas personas en la calzada. Ahora sí, pero rapidísimo, por favor, buenos días, le escuchamos, adelante. Un gusto escucharle, economista Lara, de José Cano. Comentarle solo un par de situaciones. Es verdad, hace muchos años estaba la feria en tierra, barro, batíamos. Las personas no se dan cuenta que la feria va subiendo, ¿no? El tema de las entradas, economista, siempre van a ver el tema de los revendedores. Y otra cosita era de haber habilitado una puerta más para el tema de conciertos. Y la última, el tema de las vías alternas, faltaría que tránsito sea un poquito más coherentes, porque imagínense en Samana, que se baja el Parque Piero Paraíso, Muy bien. no había cómo pasar, economista. Muy bien, muchas gracias. Economista, también le escuchó el señor, como le dijimos que sea breve, por favor, estamos sobre el tiempo, nos despedimos.
Sí. Quiero agradecerle muchísimo. Invitarle a la ciudadanía, viene la última semana de feria, lo que normalmente se llama la Feria de los Remates, tenemos 3 eventos también musicales que tendrá toda la garantía en cuanto a seguridad para que la ciudadanía pueda ingresar y sobre todo hay muchísimo que visitar. Hay festivales de música, hay festivales gastronómicos, hay activaciones empresariales, así que qué bueno que los emprendedores y los comerciantes, todos los expositores tengan la posibilidad de cumplir sus objetivos. Gracias, Son todos bienvenidos. Gracias.